cordial saludo para todos nuestros amados hermanos en Cristo. Cordial saludo para todos nuestros amigos que en este momento nos ven a través de este canal. Les saludamos con todo el cariño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y desde la ciudad de Valledupar, República de Colombia, les saluda su pastor Ciro Antonio Santiago López, del Ministerio CEGES, Centro Evangelístico Jesús es el Señor. Y es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes, conectados para seguir estudiando la hermosa palabra del Señor. Yo esta mañana que hacía el devocional con mis hijos y mi esposa, les decía que una de las cosas más bellas que Dios nos ha dado, que nos ha dejado en la tierra, es su palabra, y que debemos amarla con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que debemos escudriñarla y que la Biblia debe convertirse en una de las cosas más importantes que deben estar en nuestro corazón. Leer la palabra, escudriñarla, aprender de ella, nos da sabiduría y nos da mucha inteligencia, y la palabra es vida, es pan, es agua, pan para saciar nuestra hambre, agua para saciar nuestra sed. Así que en esta hora vamos a disponer nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser, para aprender de lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Pero antes, amados y amadas, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Dios que en esta hora Él esté con nosotros, Él nos ayude y sea Él quien predique realmente la palabra en este momento. Únete conmigo en oración, hagamos una oración pequeña en el nombre de Jesús y pidámosle a Dios que hoy Él nos ministre a través de su palabra, nos libere a través de su palabra, nos sane a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Bendigo a cada persona, hombre, mujer, que en este momento, Señor, está viendo este video. Está dispuesto a aprender de tu palabra. Está abriendo el corazón, Señor, para que tú le ministres. Y te ruego, Señor, que sanes al que esté enfermo, cures al leproso, levantes en este momento al paralítico, des vista al ciego, que los sordos comiencen a oír, los mudos a hablar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que en esta hora, Señor, los que estén atados por el diablo sean liberados. El que esté preso, Señor, sea hoy soltado, Señor, en el nombre de Jesús. Y que aún, Señor, los muertos físicos, los muertos espirituales, sean hoy resucitados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Atamos, Señor, al diablo. Atamos todo principado y toda potestad de las tinieblas de este siglo. Atamos, Señor, toda hueste de maldad en las regiones celestes. Atamos toda fuerza del mal. Atamos al hombre fuerte de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y los echamos fuera de nuestra vida, fuera de nuestro entorno, fuera de nuestras naciones, fuera de América Latina, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Decretamos libertad en esta hora y decretamos que serás tú, Espíritu Santo, hablando en esta hora, en esta media hora, Señor, que vamos a estar compartiendo tu palabra. Señor, habla, que tus siervos escuchan, que tus hijos escuchan. Habla, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda distracción, Señor, todo lo que nos pueda robar hoy tu palabra. Señor, quítala. Reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús y decretamos libertad en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se ha de doblar en los cielos, en la tierra y debajo de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir entonces en el estudio del Evangelio de San Juan. Hoy vamos a seguir escudriñando el capítulo 8 y vamos a estar mirando los versículos 39, 40, 41, 42 y 43. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo:
si fueseis hijos de Abraham, la obra de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Como hemos observado, amada iglesia, en este estudio que estamos haciendo del Evangelio de San Juan, la conversación entre Cristo y los judíos se ponía cada vez más tensa, se ponía cada vez más difícil, se ponía cada vez más tirante. Había mucho choque entre Jesús y los judíos. La sección anterior, que concluyó con el Señor acusando a los judíos de ser hijos de Satanás, aunque no lo menciona por nombre, los judíos entonces reaccionaron a lo que Jesús les estaba diciendo a ellos y afirmaron una vez más que eran hijos de Abraham, porque en el verso 39 ellos dijeron: nuestro padre es Abraham. Por eso el Señor entonces les contestó diciendo que sus obras negaban esa afirmación, que lo que ellos estaban haciendo, que la manera como ellos vivían, realmente negaban que verdaderamente fueran hijos de Abraham, amada iglesia. Jesús nunca negó que ellos fueran hijos de Abraham en la carne. Lo que Jesús les estaba diciendo: si ustedes realmente fueran hijos espirituales de Abraham, entonces ustedes habrían abierto el corazón y me habrían aceptado, como ese Hijo de Dios que vino del cielo, como ese Redentor, como ese Mesías, y ustedes hubiesen nacido de nuevo y ustedes entonces estuvieran escuchando mi palabra. Mire, no basta nacer en una casa de cristianos, necesitamos nacer de nuevo para que seamos personas realmente espirituales y tener una relación verdadera con Dios. Ahora, ¿cuántas veces, amada iglesia, nosotros decimos lo mismo que dicen los judíos? ¿Cuántas veces nosotros decimos: yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, yo soy un evangélico, yo no me pierdo un culto todos los domingos, yo siempre que el pastor llama a una reunión, ahí estoy en la iglesia, yo soy puntual en la iglesia, yo soy un gran servidor, yo limpio la silla, yo barro la iglesia, yo le tengo el agua lista al pastor allí, yo le ayudo al pastor y a la pastora? ¿Cuántas veces decimos: yo diezmo, yo ofrendo, quizás más que todos los demás? Pero estamos viviendo, amada iglesia, muchas veces lejos de la palabra de Dios. No estamos amando a Jesús, no estamos amando su evangelio, no estamos haciendo la voluntad de Dios como Dios nos lo ha mandado, amada iglesia. Muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan y muchas veces nosotros estamos viviendo vidas dobles que a Dios no le agradan. No basta con ir a la iglesia todos los días para ser una persona realmente espiritual. Es necesario un nuevo nacimiento y comenzar a tener una relación fuerte con el Señor, con su palabra, con el Espíritu Santo, amada iglesia. Y algo que he aprendido en todos estos años de mi vida cristiana es que Dios conoce nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón, amada iglesia. Antes, dice la Biblia, de que nuestro pensamiento esté aquí en nuestra mente, Dios lo conoce. Antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios la conoce. A Dios no lo podemos engañar, amada iglesia. Puede que tú seas un gran asistente a la iglesia, pero revisa si tu corazón realmente está conectado con el Señor. Amén. Pero la verdad es que los judíos, lo único que querían, amada iglesia,
era matar a Jesús. Y Jesús le dijo, oigan, Abraham no hizo eso. Abraham escuchaba la palabra de Dios. Abraham conversaba con Dios. Abraham anhelaba estar en la presencia de Dios. Abraham muchas veces tuvo muchos encuentros con el ángel de Jehová, que era Jesús de Nazaret, antes de ser encarnado, amada iglesia. Los judíos lo único que ellos hacían era argumentar con el Señor. Los judíos lo que hacían era, amada iglesia, resistir la palabra de Dios. Y hay un gran contraste entre Cristo y los líderes espirituales. Un contraste muy grande, un contraste muy enorme. Porque mientras Jesucristo hablaba la verdad, los judíos hablaban mentira. Escúchame eso, amada iglesia. Hay una gran diferencia entre los judíos y Jesús. Mientras Jesucristo hablaba la verdad de Dios, los líderes religiosos hablaban la mentira. Jesucristo hablaba la verdad porque Jesucristo tenía una relación con el Padre, porque Jesucristo escuchaba la voz del Padre. Pero los judíos querían asesinar a Cristo. ¿Por qué lo querían asesinar? Porque ellos realmente no estaban escuchando la voz de Dios. Ellos estaban escuchando la voz de su padre Satanás. Porque ellos no eran hijos espirituales de Dios. Ellos eran hijos espirituales del diablo. Y aquí hay algo para reflexionar, amados hermanos y hermanas que me escuchan. Cristo escuchaba al Padre. Y como Él escuchaba al Padre, entonces Él hacía lo que el Padre le mandaba hacer. Como Él escuchaba al Padre, entonces Él hablaba lo que el Padre le mandaba hablar, amada iglesia. Él decía lo que Dios le mandaba, no lo que Él quería hacer, amada iglesia. Los judíos escuchaban también a su padre Satanás. Entonces ellos hacían lo que su padre el diablo les estaba ordenando y decían lo que su padre el diablo les estaba diciendo. Amada iglesia, ¿a quién estamos escuchando nosotros? Hagámonos esta pregunta. Reflexionemos hoy aquí dentro de nuestro corazón a quién nosotros estamos escuchando, lo que hacemos, lo que decimos. Amada iglesia, ¿será que está revelando claramente quiénes somos y a quién realmente escuchamos? Hoy es un buen momento para examinarnos y mirar si realmente estamos oyendo la voz de Dios o estamos oyendo la voz del diablo. Si estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial o estamos haciendo la voluntad de Satanás, amada iglesia. Ahora los judíos comenzaron a darse cuenta que el Señor no estaba hablando de su ascendencia física, sino de su ascendencia espiritual. Por eso respondieron de esta manera en el verso 41, nosotros no hemos nacido de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Aunque algunos piensan que aquí los judíos estaban haciendo referencia peyorativamente a Jesús, indicando que sabían que Él había sido concebido fuera del matrimonio según Mateo capítulo 1, versos 18 y 19. Yo creo que eso es poco probable, amada iglesia. Y es cierto que años después los judíos comenzaron a inventar cosas acerca del embarazo de María, pero no hay evidencia, amada iglesia, de que lo hayan hecho durante su vida terrenal. Ahora la fornicación de la cual los judíos estaban refiriendo, de la cual los judíos estaban hablando aquí, era una fornicación espiritual, tal como hablaban los profetas del Antiguo Testamento. Y quiero leerte dos citas importantes en el libro de Oseas, capítulo 1, verso 2, y Oseas capítulo 2, verso 4. Vamos a leer entonces Oseas capítulo 1, verso 2, dice la palabra, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová.
En Oseas capítulo 2, verso 4 dice, ni tendré, dijo el Señor, misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Aquí no está hablando de una prostitución física, aquí está hablando de una prostitución espiritual, aquí no está hablando de una fornicación física, aquí está hablando de una fornicación espiritual, aquí está hablando de un adulterio espiritual, amada iglesia. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando Dios no es el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, nosotros estamos cometiendo adulterio, nosotros estamos cometiendo fornicación. Tal vez tú que me estás viendo en este momento digas, pastor, yo no me estoy acostando con ninguna otra mujer sino con la mía, yo no estoy haciendo ningún adulterio físico, pero muchas veces, amada iglesia, adulteramos con nuestro corazón, adulteramos, amada iglesia, aquí en nuestra alma, cuando miramos una mujer para codiciarla y adulteramos, cuando nosotros no creemos en la palabra, amada iglesia, estamos adulterando, cuando nosotros cambiamos lo que la palabra dice, estamos adulterando espiritualmente, amada iglesia. Cuando nosotros, escúchame bien, acomodamos la palabra para vivir no acorde a lo que ella está diciendo, sino acorde a mi interpretación, yo estoy siendo un fornicario espiritual. Cuando no creo la palabra, entonces estoy siendo un fornicario espiritual. Cuando no obedezco la palabra, estoy siendo un fornicario espiritual. Debo amar la palabra, debo andar como Jesús anduvo, amada iglesia, en esta tierra. Debo amar la Biblia, aprenderla, memorizarla y hacer lo que ella me dice. Si no es así, yo soy un adúltero espiritual. Piensa, recapacita en este momento. ¿Cuánto estás amando la palabra? ¿Cuánto estás amando a Dios? ¿Cuánto estás escuchando al Señor? Y si prefieres hacer cualquier otra cosa antes que ir al culto, antes que escudriñar la palabra, si te da pereza hacer el devocional, si te da pereza, si te duermes en el culto porque vas con una mala actitud, eres un fornicario espiritual. Muchas veces sales de la iglesia, el culto estuvo malo. No, el culto no estuvo malo, sino que tu actitud no estuvo bien delante del Señor. Y no escuchaste a Dios, si no escuchaste a otro ser. Ahora, los enemigos de Cristo, lo que los enemigos de Cristo estaban diciendo, amada iglesia, era: nosotros no somos idólatras, no somos descendientes de judíos idólatras, somos devotos de Jehová, el Dios de Israel. Y el Señor les desengañó argumentando lo siguiente en el verso 42: si vuestro Padre realmente fuese Dios, les digo Jesús, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, yo de Dios he venido. Ahora, si ellos hubiesen sido descendientes espirituales de Dios, no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Es decir, si ellos hubiesen nacido de nuevo, ellos habrían amado al Señor. Su actitud, amada iglesia, indicaba su verdadera condición espiritual. Por eso te hablé de la actitud con la que vienes a la iglesia. ¿Cuál es la actitud con la que vienes a la iglesia? Y si tu actitud no es la mejor, entonces andas mal delante del Señor. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros entender las palabras yo de Dios he salido y he venido? ¿Es una redundancia? ¿Es un ejemplo de una forma hebrea, de hablar, repitiendo algo para dar mayor énfasis? Algunos opinan, escúchame bien, que el Señor estaba hablando de dos cosas bien diferentes. La primera era yo de Dios he salido, hablando de su deidad. Él, como Dios Hijo, amada iglesia, como Dios Hijo, procede de Dios el Padre. Y la otra cosa que Jesús dijo, he venido. Él estaba hablando en cuanto a la encarnación, en cuanto a la venida de Él a este mundo. Pero los tiempos, escúchame bien, de los verbos nos ayudan a entender lo que el Señor realmente está diciendo. Vamos a mirar entonces el primer verbo, amada iglesia, es he salido. Es un ariosto, escúchame bien,
y habla de la encarnación. Mientras que el segundo verbo, he venido, está en tiempo presente y esto significa estoy aquí. Jesús lo que les estaba diciendo, yo como el verbo he venido en carne y estoy aquí. Lamentablemente, los judíos no entendían lo que el Señor les estaba diciendo, porque el Señor les preguntó algo que siempre me ha inquietado a mí. Es esta pregunta que el Señor les hizo: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y la palabra en griego traducida para lenguaje es la palabra lalia, que significa forma de hablar. En otras palabras, el Señor Jesús les estaba diciendo: ¿por qué ustedes no entienden mi forma de hablar? La manera como les estoy hablando, como les estoy explicando la palabra. Ustedes no están captando el mensaje, no están captando la manera como les estoy comunicando las buenas nuevas de salvación. Ahora, los judíos no podían entender la forma de hablar de Cristo porque ellos no querían escuchar su palabra. El logos, el tema del discurso, amada iglesia. Y no era un problema intelectual, escúchame bien, tampoco era un problema de comunicación. Esto era un problema espiritual, amada iglesia. Dado que los judíos no querían escuchar la enseñanza, o sea, la doctrina de Cristo, ellos no podían entender su forma de expresarse. Tenían los oídos tapados. Y no hablo de los oídos físicos, sino los oídos espirituales. Tenían el entendimiento entenebrecido, amada iglesia, porque la Biblia dice que Satanás entenebrece el pensamiento, el entendimiento, lo nubla, lo cierra, para que muchas veces tú y yo no entendamos la palabra del Señor. Pero a la conclusión a la que llegamos es que el problema no radicaba sino en el corazón de ellos. No en sus oídos ni en sus mentes, era en el corazón, amada iglesia. Y allí es donde radica el problema en la iglesia, en el corazón. Porque muchas veces no tenemos un corazón limpio, no tenemos un corazón dispuesto para escuchar, hablar a Dios y hacer lo que Él nos manda hacer. Y quiero concluir haciéndote y haciéndome dos preguntas bien importantes. ¿Entendemos la palabra de Dios? Quiero que en esta hora tú medites realmente. ¿Realmente entiendes la palabra de Dios? ¿Entendemos lo que está escrito en este libro de la ley? ¿Entendemos los pensamientos de Dios? ¿Entendemos lo que Dios nos quiere hablar cada día? Cuando lees la Biblia, ¿realmente la entiendes o tu entendimiento queda nublado, amada iglesia? ¿Entendemos las prédicas en la iglesia? Te pregunto, ¿estás entendiendo esta prédica? ¿Estás captando el mensaje que Dios te está enviando en este momento? ¿O estás bostezando y con ganas de apagar tu teléfono, tu computadora? Amada iglesia, ahora si se nos hace difícil entender la palabra de Dios, si se nos hace difícil, amada iglesia, escuchar las prédicas, quizá el problema esté en nosotros, no en el lenguaje de la Biblia, porque Dios habla muy claro en la Biblia, amada iglesia. No es el lenguaje que usa el pastor, el predicador de la palabra. Mira, puede ser el predicador más aburrido de este mundo, pero Dios siempre habla. El problema está en tu corazón y está en mi corazón. Yo creo que ningún pastor es tan aburrido para que no escuchemos lo que Dios está hablando, amada iglesia. Qué importante que en este momento escudriñemos nuestro corazón, amada iglesia, y nos preguntemos, ¿realmente queremos escuchar lo que Cristo quiere decirnos? Qué importante que nos examinemos en esto. Y más
Cuando la venida del Señor está tan cerca. Si tú sientes que no entiendes nada, es el tiempo de ir a la presencia de Dios, de pedirle al Espíritu Santo que abra tu entendimiento, de decirle: Señor, yo no entiendo nada, pero yo quiero entender tu palabra, yo quiero comprender tu palabra, yo quiero asimilar tu palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo quiero que abra mis ojos espirituales, que abra mi entendimiento, como soplaste sobre los apóstoles y dice tu palabra que se le abrió el entendimiento. Ábrelo ahora para mí, porque también soy tu discípulo, también soy tu hijo, también yo necesito entender. Quita las escamas de mis ojos, ayúdame a entender tus dichos, tus mandamientos, como decía el salmista en el Salmo 119. Yo quiero, Señor, aprender tus dichos, aprender tus leyes, para no pecar contra ti. Amada iglesia, llegó el tiempo de examinarnos. Y tú que me estás viendo por primera vez o por segunda vez o muchas veces, no solamente me has visto a mí, has visto a muchos. Te digo que Dios quiere hoy entrar a tu corazón. Te digo que hoy Dios quiere regalarte la salvación de tu alma. Y tal vez tú me preguntes: pastor, ¿cómo hago para salvarme? Yo te digo en esta hora, haciendo una oración de fe, recibiendo a Cristo en tu corazón, y te voy a guiar en esta oración. Repite conmigo esta oración con fe, con amor. Dile: Señor Jesús, en esta hora yo te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, reconozco que soy pecador y en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que me limpies y me laves con la preciosa sangre de Cristo. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que me selles, Señor, con tu Santo Espíritu. Di conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio al mundo, al diablo, y me desato en el nombre de Jesucristo de toda maldición que yo haya recibido de mis antepasados. Y en esta hora renuncio y deshago todo pacto que yo haya hecho voluntariamente o involuntariamente con las tinieblas. Gracias, Señor, porque hoy me has hecho salvo, porque hoy me has dado salvación en el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esta oración por primera vez, te voy a dar un número de teléfono para que llames y digas: pastor, yo hice la oración de fe, queremos saber de ti. El número es el 314-596-9416. Y hay un correo al cual también te puedes dirigir: cirosantiago1863@hotmail.com. cirosantiago1863@hotmail.com. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo para ti y te bendice tu pastor y amigo Ciro Antonio Santiago López, desde la ciudad de Valledupar, Colombia. Bendigo a toda América Latina y a toda la iglesia en el mundo en el nombre de Jesús. Amén y amén.